Instruimos a los seres humanos para ser dueños de sus vidas y artífices de su propio destino. Buenas noches, amables televidentes. Pues aquí, sus amigos Carlos Manuel González Castillo y Jairo Trinidad para darle la bienvenida a este subprograma Gnosis Trascendental. Por aquí, por este canal 10 de TV Cable Barahona. Así que hoy le tenemos un banquete, programa bastante interesante sobre la vida, es decir, qué es la vida, los misterios que guardan la vida, los puntos de vista, pues desde la filosofía, desde esos aspectos teológicos, desde los aspectos antropológicos y los aspectos ontológicos, con el científico Eleuterio Martínez, vicepresidente de la Academia de Ciencias de nuestra universidad UAS, de este país. Así que este banquete se lo tenemos, así que un saludito. Vamos a pasar a nuestro amigo Carlos para que también les dé su saludo. Sí, muy buenas noches, amigos televidentes. Reciban un afectuoso saludo de mi parte, Carlos González, con ustedes. Le damos las gracias a Dios por habernos permitido estar aquí una vez más, ¿verdad?, presentándole su programa, nuestro programa Gnosis Trascendental. Y gracias a ustedes porque de verdad sé que han estado esperando el desenvolvimiento, el desarrollo de estos últimos meses que hemos estado un poquito, unas 4, 5, quizá 8 semanas, más o menos, ausentes, pero ya estamos aquí con ustedes, amigos televidentes. Así que, como le decía Jairo Trinidad, pues a veces tenemos una apreciación de lo que es la vida de manera así como sin reflexión, y si es, bueno, la vida es como, bueno, que, ¿cómo diríamos? De manera así, superficial, alegre. De manera superficial, sí, ¿verdad? Entonces, si la vida es, por ejemplo, eso que nos ocurre desde que nacemos hasta que morimos, ya entonces como que no tendría sentido. Así ¿verdad? es. Entonces, hay que ver qué es la vida en este plano físico y cómo se extiende más allá de este plano, que esto nada más es tridimensional. Entonces vamos a ver en ese aspecto cómo lo toca Eleuterio Martínez, como le había dicho Jairo Trinidad, pero sí él nos dijo que también Eleuterio Martínez es miembro de esta institución, de esta institución gnóstica. Así que recíbanlo con agrado y reflexionen. Así es, pues nosotros vamos a hacer solo la introducción para que todos disfrutemos porque toma un tiempo. Exacto. Y de verdad que no hay desperdicio, ustedes van a estar pegaditos, no van a sentir sino mucho interés sobre estos asuntos, esta claridad, esos enfoques epistemológicos y noceológicos. Bueno, agradecer su fidelidad, recordarles que estamos en la calle G 3B, en el segundo nivel, los días lunes, miércoles y viernes. Recordarles también que estamos en todas las redes sociales como Gnosis RD. Y sigan el canal, ¿verdad?, de RTV Sur para que puedan ver este programa y seguir viéndolo y también ver las anteriores transmisiones. Así que... Sí, un poquitito ahí. Como Jairo habló de mirarlo bien y reflexionarlo, como decía ahorita, no es que la vida es una sucesión de hechos que ocurren en un determinado tiempo, así de manera así, que usted lo tome, de que ocurre desde que uno nace, se va desarrollando, llega viejo y se muere, que eso es lo que uno espera que la vida, ya se murió y que no hay más nada. Vamos a ponerle atención y reflexionemos sobre eso que va a decir, o que dice nuestro amigo Eleuterio Martínez. Así es, pues nada, después de los anuncios y los comerciales, pues pueden disfrutar de este banquete con el ingeniero Eleuterio Martínez. Bueno, hasta la próxima, señor director, cuando guste. ¿Qué es la vida? ¿Qué cosa es la vida? Si uno se preguntara realmente, ¿yo estoy vivo? Miren, hay interrogantes que se abren y no se cierran adecuadamente, o al menos interrogantes que se abren y no se cierran. Hay que buscar la forma de uno encontrarle una respuesta a todo lo esencial que tiene que ver con nuestra existencia. Porque yo no puedo existir. ¿Cuál sería el sentido de mi vida si yo no sé qué es lo que es la vida?
Si yo no tengo seguridad de que estoy vivo, por lo menos eso debe ser interrogante que todo ser humano tiene que buscarle y encontrarle una respuesta adecuada. No solamente una respuesta adecuada, sino algo que me satisfaga, que me llene, que por lo menos me dé una seguridad de que la vida es esto que yo estoy viviendo. Desde hace mucho tiempo, una de mis grandes inquietudes ha sido encontrarle respuesta a todas esas interrogantes que tienen que ver con mi existencia. Yo busco honestamente, seriamente, una respuesta para todo lo que tiene que ver con mi vida. Porque alguien que tiene que estar presente en mi vida, el primero que tiene que llegar a su vida, tengo que ser yo mismo. Yo no puedo vivir por lo que otros dicen o por lo que otros creen. Yo no puedo conformarme con lo que yo lea o vea en algún libro. Yo tengo que tener una respuesta que me salga de adentro, algo que me satisfaga, algo que me deje por lo menos con la satisfacción de haber entendido y comprendido cuál es el misterio que encierra la vida. Yo tengo 33 años, 34 ya, enseñando una materia que se llama biología. Es decir, en la universidad yo entre tantas materias y asignaturas que tengo que desarrollar y entregar a mis alumnos, está la biología. Es decir, la biología es la ciencia que estudia la vida. Bio, vida, logos, ciencia, tratado, estudio. La ciencia de la vida. Pero, ¿hasta dónde yo he logrado conseguir una respuesta para mí? Porque teóricamente los libros lo que hacen es describir lo que es la vida, las características de la vida, cómo se comporta, cómo evoluciona, cómo se transforma, cómo cambia, cómo se reproduce, todos los aspectos relacionados con la vida, pero una respuesta clara sobre qué es la vida en esencia, en concreto, en materia. ¿Qué es la vida? Ese interrogante no está en los libros, al menos para mí no está en los libros. Porque yo definir las características de algo es decir que algo es así, pero algo que es así es algo que yo puedo ver, pero no sentirlo en toda su expresión. Porque la vida, por ejemplo, uno sí se pregunta, ¿la vida es un animalito? ¿La vida es una planta? ¿La vida es un insecto? ¿Es un pez? ¿Es un ave? ¿Qué es la vida? Probablemente yo entre al bosque y vea tantas formas de vida que se expresan y que se mueven de aquí para allá, de allá para acá, pero la vida en sí mismo, ¿qué es ella? Porque si no es un árbol, si no es un animal, si no es una planta, si no es un ave, si no es un pez, ¿qué es en sí la vida? ¿Cómo definirla? ¿Podría ser una bacteria? Claro, de hecho, la primera forma de vida animada que existe en la naturaleza, la forma de vida más simple, más sencilla que existe en la naturaleza es una bacteria, formada por una sola célula. Y una sola célula que no tiene núcleo, porque las bacterias no tienen un citoplasma. La expresión más concreta, la vida es una célula. Nosotros tenemos millones de células en el organismo, tantas células como estrellas que podemos ver en el firmamento. Es decir, la cantidad de células que tenemos en el cuerpo, eso es algo innumerable. Ahora, una sola de ellas ya es una vida. Entonces, yo soy una vida de vidas, o una vida formada por vidas. Por eso que se dice que nosotros, los mamíferos, que tenemos los animales más grandes que existen en el universo, es decir, hasta ahora, la vida conocida, los animales más grandes son las ballenas. La ballena azul, por ejemplo, que puede tener 100, 120 toneladas de peso. La ballena jorobada, que es la segunda más grande del mundo, que es la misma que se da en el Atlántico Norte, que puede tener hasta 40, 50, 60 toneladas de peso. Ese animal enorme salta del mar y le hace un hoyo prácticamente cuando cae. Los elefantes, las jirafas, todos los mamíferos somos los
animales más grandes que damos en el planeta, todos amenazados, todo en vía de extinción. Es decir, todas las grandes formas de vida están amenazadas ya por los procesos evolutivos del planeta. Es como si la vida fuera como empequeñeciéndose, como... ¿Pero qué es la vida? Si no son los seres vivos más grandes. ¿Cuál es el modelo de vida más apropiado, más adecuado? La forma que tenemos nosotros seres humanos es la mejor. Es la que garantiza por lo menos la continuidad, la mayor longevidad, la mayor satisfacción de vivir, que es otra cosa en la cual nosotros debemos algún día concentrarnos. Saber cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué yo nací? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Y estoy satisfecho con lo que he vivido? ¿O he vivido adecuadamente lo que es la vida? ¿Tengo una garantía de que lo que he hecho es lo mejor que debía hacer? ¿O si lo que estoy haciendo es lo correcto? Todo eso necesita una respuesta. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver cómo le encontramos una respuesta a todo esto. Académica, científica, filosófica, artística, como querramos llamarle. Pero vamos a adentrarnos, a concentrarnos en eso que es la vida. Por lo menos a tratar de darle algunas pinceladas, aspectos clave de la existencia que todo ser humano debe preguntarse, debe cuestionarse. Comencemos, por ejemplo, con la base de la ciencia. ¿Qué es la vida para la ciencia? ¿Cómo que la biología le da una respuesta a eso que se llama la vida? Solamente hasta ahora se describen fenómenos que ocurren dentro de los organismos, ni siquiera los organismos por sí mismos, sino fenómenos, circunstancias, factores, características que son las que definen un organismo viviente. Lo primero de ello es que la vida, supuestamente algo que se reproduce, organismos que comen, organismos que tienen una prole, es decir, que son capaces de dejar descendencia, organismos que hacen metabolismo, es decir, que toman los alimentos, los transforman en músculo, en hueso, es decir, cuando uno come yuca, plátano, todo lo que consumimos eso del cuerpo lo transforma en músculo, en hueso, en lo que somos, sí, todo aquello. Pero la vida es solamente eso, algo que crece, se reproduce, algo que evoluciona, que cambia con el tiempo. ¿Eso es lo que es la vida? Entonces, cuando termina, cuando muere, si es que la vida muere, porque es otra cosa. Nosotros creemos que nosotros comenzamos a vivir el momento en que vimos y nuestra madre nos trajo al mundo y comenzamos a ver la luz. Ese tiene una visión un poquito muy estrecha y que cuando uno se muere ya la vida terminó, ya cesó. Cesaron las funciones orgánicas, eso es cierto, pero la vida ya desapareció, ya no existimos más, ya no somos más realidad. Un niño que su madre lo aborta, por ejemplo, esa criatura que no logró ni siquiera ver la luz, ya esa fue toda su vida, toda su existencia. Son cosas que tenemos que respondernos, ¿eh? Y además, cuando abordamos temas tan neurálgicos como lo del aborto, como del crimen, como una persona que es capaz de quitarle la vida a otro. A veces, si hay alguna vida superior a otra, o una que tiene capacidad de quitarle la vida a la otra, y que todo está bien y que todo está correcto. Es decir, hay preguntas éticas, hay preguntas morales, hay preguntas filosóficas sobre lo que es la vida, que uno debe encontrarle una respuesta. La ciencia no tiene una definición clara de eso que es la vida. ¿Qué es materia? Claro que es materia, claro está. Nosotros estamos formados por materia. La vida está envuelta en un caldo de materia. ¿Qué? Pero ella en esencia, ¿qué es? Una chispa, es energía, es agua, es aire, es la tierra. Son los elementos de la tierra, son los elementos químicos. Porque el hierro, el zinc, el molibdeno, el aluminio, todos esos elementos forman parte de nuestro cuerpo, claro está. Pero de todos ellos juntos, ¿qué es la vida? Porque usted junta todos esos elementos y no por eso tiene la vida. De hecho, hay 4 elementos clave que están en todo lo que sea materia. El aire tiene que estar presente en toda forma de vida, porque el aire sí es materia,
sí, aunque esté en su estado más elemental, que eso es justamente el estado gaseoso. El agua probablemente el más completo de todos los elementos, porque el agua en sí misma, su estado líquido es su estado normal, pero puede estar en estado sólido y ya representa la tierra. Puede estar en su estado gaseoso y ya representa el aire. Y ya justamente el movimiento que ella hace con sus moléculas, y además al desplazarse y al mover cualquier objeto, ella genera electricidad, es decir, que también es energía. ¿Qué significa eso? Que el agua es el único elemento que representa a todos los demás elementos, pero por sí mismo, usted lo junta a todos y no por eso hace la vida. La vida es lo más delicado, es lo que yo necesito entender y comprender. No basta con que yo piense qué es lo que es la vida, porque la vida no es un pensamiento, la vida es más que un pensamiento. Yo no puedo conformarme y entender que la vida es que yo me siento. Es cierto, yo me siento, y si mi corazón está latiendo, es porque yo estoy vivo. Si mis pulmones están tomando, intercambiando oxígeno permanentemente con el ambiente, es verdad, porque estoy vivo. Pero mi sangre está corriendo por mis venas. No basta con que la sangre se mueva por la vena y yo estoy vivo. Mi sistema nervioso está funcionando. Yo tengo un sistema inmunológico, que es otra cosa. La vida es inmune. ¿Inmune a qué? Sí, de hecho, como fue creada, si tiene un sistema inmunológico es porque es capaz de resistir cualquier embate, cualquier ataque, cualquier atentado contra ella. Es verdad. Y la pregunta, que es la que yo quiero que le busquemos la mejor respuesta. Realmente la vida, eso que yo trato de sentir, eso que yo trato de pensar, esa interrogante que aflora de instante en instante a mi mente, la vida, eso que yo estoy pensando o lo que estoy sintiendo, eso realmente es la vida, eso me satisface, eso me llena. Una respuesta que no satisfaga esas interrogantes profundas que yo tengo, será buena para los demás, pero no para mí. Lo primero es que la respuesta que yo he acomodado, porque en la vida a todos nosotros le buscamos una respuesta y cuando estamos más o menos conformes, ahí nos quedamos. La que yo me he quedado, con la que yo me he quedado, o por lo menos, y eso la comparto con todos los que me pueden estar escuchando, es que la vida es la residencia momentánea que Dios hace en la naturaleza. Y recurrimos a Dios porque si algo existe a lo cual nosotros nunca nos negamos, incluso aquellos que dicen ser ateos, saben que hay una fuerza superior, que es la que gobierna todo cuanto existe, que es Dios. Si nosotros decimos que Dios lo es todo, y entre ese todo tiene que estar la vida, claro está. Entonces, Dios es la vida es Dios. Entonces, la vida, la respuesta que yo como académico, como científico, como estudioso, como persona común y corriente, la respuesta que más me llena, que más me satisface, es que Dios es quien reside momentáneamente en la materia. ¿Y por qué Dios reside momentáneamente en la materia? Porque ella le sirve por un tiempo. Pero llega un momento en que ese cuerpo, que nace, crece, llega a ser adulto y luego tiene que cambiarse, ya no le sigue sirviendo. Pero cuando somos inmateriales, cuando somos energía, ya no vemos la vida, porque la energía nadie la ve. Y aparentemente, ahí es donde está la respuesta más próxima a la realidad. La vida es una energía, la vida es una fuerza. Y esa fuerza que reside momentáneamente en nuestro organismo es la que nos da la respuesta un poquito más clara. De hecho, siempre le he dicho a mis estudiantes que la vida es la residencia momentánea que Dios hace en la materia. Residencia momentánea porque
está expresándose por un tiempo, no todo el tiempo. La materia y la energía son los dos estados de la realidad. La materia se transforma en energía, la energía se transforma en materia. X es igual a Y es igual a X. Todo lo que sube, baja. Todo lo que entra, sale. Significa que tal como es afuera, es adentro. Tal como es arriba, es abajo. Es la respuesta que nosotros tenemos que tratar de, o por lo menos, de entender y comprender. Si Dios es una residencia momentánea que hace en nosotros, significa entonces que esa expresión vital va a ser por un tiempo, por un periodo de tiempo, y luego se va. En ese periodo de tiempo, que es cuando tenemos un cuerpo físico, que cuando crecemos, desarrollamos todos nuestros músculos, todo nuestro organismo, desarrollamos nuestras facultades, y esas facultades son las que me permiten a mí comprender lo que es la vida. Porque si yo no razonara, si yo no reflexionara, nunca entendería nada. Porque mis ojos me permiten ver la realidad, eso es cierto. Con mis oídos yo puedo percibir la realidad. Cuando toco yo puedo captar la realidad. Hay muchas formas como yo captar la realidad. Pero de ahí entender que la vida es eso, probablemente no esté tan completo, no esté tan satisfecho. Lo primero de ello es que la vida, que es el valor mayor, la vida es un valor que no tiene precio. Me explico. No hay nada en el mundo que pueda tener el valor de la vida. Por ejemplo, yo puedo decir, yo valgo más que el oro, o el oro vale más que yo. No. Es decir, si hay algo que tiene más valor que yo, pues yo me cambiaría por eso, ¿no? ¿Por qué yo cambiaría mi vida? ¿Qué elemento hay en la naturaleza por el cual yo pueda cambiar mi vida? Eso no existe. Nadie cambia su vida por nada. Y de hecho, no sabemos lo que es la vida, nos quejamos de ella, vivimos quejándonos de la vida. Es decir, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué el otro lo tiene? ¿Por qué desarrollamos envidia, egoísmo, cuántas cosas? Y no nos damos cuenta de que si yo no estoy conforme con la vida, yo debía pedir que me saquen de aquí o irme de aquí. Y nadie quiere irse, nadie quiere morirse, por ejemplo. Sí, porque primero que el desconocimiento tremendo que tenemos sobre lo que es la muerte, ¿qué otro tema que debemos tratar en cualquier momento? Hablar qué es lo que es la muerte realmente, porque la muerte no existe. La muerte no existe, en la naturaleza la muerte no existe. Es como decir que el día no tiene noche, o que la noche no tiene el día, o que lo alto no tiene lo chiquito, que lo grande no tiene chiquito, que lo chiquito no tiene grande. Es decir, todo en la naturaleza es dual, y la vida es prácticamente lo mismo. La vida en un momento está como materia, y en otro momento está como energía, pero nunca desaparece. Las leyes, la termodinámica, son las que mejor explican la realidad. La materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Lo mismo es válido por la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿En qué se transforma la energía? En materia. ¿En qué se transforma la materia? En energía. Es decir, algo viene y va y viene. El día, durante el sol está afuera. En la noche, cuando el sol se retira. Entonces, ¿cuál es que existe? ¿Cuál es lo real? ¿El día cuando el sol está afuera o en la noche cuando el sol no está? Todo el tiempo la vida continúa. Y eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, la vida, que es la parte que a nosotros nos interesa comprender, es lo más grande, es lo más bello, es lo que yo necesito entender y comprender. No basta entonces con interrogantes sencillas y simples. Si yo soy dueño de la vida, es porque yo la gobierno o la dirijo. Por ejemplo, yo no puedo gobernar las plantas porque ellas son independientes. Yo no puedo gobernar los animales, no importa la forma de vida que sea, ni grande ni chiquita, ni de ninguna forma yo no puedo gobernarlo. La vida es libre. Y en mí, ¿la vida es libre? ¿La vida se gobierna? ¿Esta vida que yo tengo, yo no soy dueño de ella? Miren, hay interrogantes que es verdad que se abren y no se cierran. Por ejemplo, yo tengo un corazón que está latiendo. De lo único que estoy seguro que el corazón está latiendo, porque el día que él se pare, ahí cesó todo.
No, que el cerebro, que es verdad que el cerebro es un órgano importante. Es verdad que el hígado es fundamental, que el estómago, que el páncreas, es decir, todos los órganos del cuerpo son vitales, porque son pieza de una maquinaria viviente que se llama eleuterio, claro está. Pero en mi corazón, yo soy dueño de mi corazón, por lo menos soy dueño de mis sentimientos. Si yo le dijera a mi corazón ahora mismo, párate, yo le ordeno porque mi corazón, ¿verdad? Yo digo que se pare, él me obedece. Comencemos por allí. Si mi corazón no me obedece, ¿a quién le obedece? ¿Quién es el dueño del corazón? ¿Quién gobierna mi corazón, que es mío? Que yo le tenga que dar orden y él no me obedezca. ¿Qué es eso? Mis ojos. Estos ojos que son míos hasta donde yo tengo entendido. Nadie me lo vendió, yo no lo compré en una farmacia, en una ferretería, mis ojos son mis ojos. Yo digo, no vean, ya. Y lo abro y sigo viendo. Entonces, ¿a quién obedecen mis ojos? ¿Ustedes no ven que la vida es algo que merece, por lo menos, reflexionarla? Yo se lo dije, no pensarla, porque la vida no es para pensarla. No sentirla, porque la vida ni siquiera es para sentirla. La vida es para vivirla. Óigame, la vida es para vivirla. Y cuando yo vivo cuando estoy en posesión de ella, cuando yo estoy en posesión de mis 5 sentidos, cuando yo gobierno mis sentidos, que si pienso, puedo conducir mi mente hacia donde yo quiero, no donde ella quiera, porque la mente también trata de ser rebelde. Y le digo una cosa, el único imperio que nos gobierna aparentemente es el corazón, porque el sentimiento tiene más fuerza que el pensamiento. Cuando usted siente algo, cuando usted tiene una corazonada, cuando usted tiene un presentimiento, usted sigue eso que no se sabe quién me lo dijo ni de dónde viene, pero que lo capté. Lo capté, lo seguí, lo entendí y ya eso me convenció. Cuando yo me enamoré, ¿por qué yo tengo que enamorarme de una bendita cibaeña? Si hay tantas sureñas tan bellas, tan hermosas. ¿Por qué yo? Y no solamente que me enamoré de ella, porque uno se enamora de un amanecer, por ejemplo. ¿Quién no ha visto lo grande que es el sol? Esos rayos que por la mañana vienen e infunden todo lo que se encuentra en el camino hasta eliminar las tinieblas. No hay tinieblas que se opongan a la luz, porque ella desaparece. Llegó la luz y llegó todo, precisamente. Por eso que el sol gobierna todo cuanto existe, porque nada puede quedarse oculto ante él. Pero mi corazón, que es el que hace que la sangre circule y llegue a toda. Yo le dije que tenemos muchas células, millones, trillones de células tenemos en el organismo. El corazón le envía un mensaje, con cada sístole, con cada diástole. Con cada sístole envía un mensaje, con cada diástole recoge una respuesta. Y por eso estoy vivo. ¿Qué le dice el corazón a cada célula de mi cuerpo para que se mantengan con vida? Le lleva lo esencial, le lleva oxígeno y nutrientes. Cada una de las células de mi cuerpo es alimentada por mi corazón. Claro está. Pero también mis células tienen que respirar, porque si no respiraran hasta ahí llegaran, se asfixiaran. Entonces, ese aire que entra por mis pulmones también corre por el sistema respiratorio y llega a cada una de las células que yo tengo. Mis células necesitan un gobierno. Ese gobierno es el sistema nervioso, que lo gobierna el cerebro. Entonces, mi cerebro está gobernando cada una de las células que yo tengo. Y uno dice, bueno, el corazón le envía la sangre y los nutrientes, el cerebro la controla, cómo se va a comportar, los alimentos, el flujo de aire, la movilidad, la reproducción, todos esos fenómenos, más un sistema perfecto que se llama sistema inmune, que garantiza que cada célula pueda seguir viviendo hasta tener la longevidad que las células de nuestro organismo apenas duran 7 años. ¿Qué significa eso? Que cada 7 años hay un eleuterio nuevo, y de hecho es así. ¿Usted sabe por qué el cáncer se cura? El cáncer son células
degenerativas y células que se tratan de descomponer y se reproducen descontroladamente a cualquier velocidad. Entonces esa célula que se está degenerando, si muere cuando murió y no vuelve a nacer, pues ahí mismo comienza a frenarse. Es decir, la mitosis, que es el proceso de división celular, se va dando en una célula degenerativa y entre más se divide, entonces más se va enfermando el cuerpo. Pero si cada célula de esa muere, comienza a morir, llega un momento en que desaparecen esas células degenerativas y ya el cuerpo se cura. Es decir, que el cáncer sí tiene respuesta, sí tiene cura. Y todo comienza donde está el control esencial, con la mente, porque el cerebro es el secretario de la mente. Lo que la mente le dice al cerebro, eso hace. Y si yo por mi sistema nervioso comienzo a ordenarle a tal o cual órgano del cuerpo, es probable que ese órgano se resista, pero va a llegar el momento que el mensaje que yo estoy enviando lo va a controlar. ¿Por qué? Porque el corazón nada más lo va a alimentar, pero el control fundamental lo va a ejercer el cerebro, que es el secretario de la mente. Mire cuántas cosas. Miren, nosotros pensamos y aparentemente nosotros estamos pensando con el cerebro o con la mente. Nadie sabe lo que es la mente. Lo primero, que la ciencia no tiene una respuesta a lo que es la mente. Todos estamos conscientes que sí, que tenemos mente, esa cosa, pero ¿dónde está? ¿Cuál es su anatomía? ¿Cuál es su estructura? Nadie sabe lo que es la mente. Nadie conoce cómo está estructura. Conoce un órgano que le responde a ella, que se llama cerebro. El cerebro sí se conoce y se sabe perfectamente todos los organismos, los microorganismos, los organelos que tiene, y esos organelos a su vez las funciones que tienen, claro está. Pero en su conjunto, el mismo cerebro no se gobierna por sí mismo, también tiene su gobierno. Alguien tiene que dirigirlo. Y se dice que justamente en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que tiene que estar en constante intercambio para uno poder tener conciencia de las cosas. Esa es la palabra conciencia, que también llama mucho y poderosamente la atención. No sabemos dónde está y creemos que está en el cerebro, que son los hemisferios norte y sur, o sur y norte, o el lóbulo frontal y el lóbulo posterior, quienes lo que organizan y le dan forma a mi conciencia. No, allí nada más está el razonamiento, y hay procesos más importantes que el razonamiento, más importantes porque nosotros creemos que la razón es todo. Siempre hay muchas cosas sin razón. ¿Por qué yo me enamoro de alguien y no del otro, y del otro, y del otro? ¿Y por qué yo ordeno a mi corazón y el corazón no me responde? ¿Por qué mis órganos son autónomos y yo soy el dueño de este cuerpo? Es decir, la razón no tiene respuesta para todo. La razón sí, claro, la ciencia, para eso nosotros somos pensadores, somos racionales y buscamos una respuesta epistemológica. La epistemología se ocupa del conocimiento que se aprende, ensayo-error o error-ensayo. La ciencia normalmente es epistemológica, pero hay una ciencia todavía más profunda que se llama noceología. La noceología es porque hay un conocimiento noceológico que no está en la razón, porque hay un conocimiento previo. Antes del conocimiento que yo tengo, había un conocimiento que le dio vida a ese conocimiento. Es decir, lo que yo sé no es lo que yo he razonado, es lo que yo capto del ambiente. Y eso se llama intuición. La intuición no tiene nada que ver con la razón. Es más, la intuición es tan rápida, que prescinde de la razón. Cuando yo dije, claro que es así. Cuando llega un momento como que se me enciende una luz interna, una corazonada, un intuito, eso es la vida realmente en su libre movimiento. La vida autónoma, la vida de la vida que se gobierna a sí misma, se controla a sí misma, que es la que gobierna mi corazón. Que el corazón no me hace caso a mí, sino a la vida. La vida, y si la vida tiene un nombre, es Dios. Esa que se expresa en mí y en la planta es la misma vida. Esa vida que se mueve y se expresa en un ave que vuela, en el pez que nada en el río, que nada en el mar, ese obedece a la vida. La vida es ese concierto de formas, de expresiones que se despiertan con el alba, se despiertan con los primeros rayos del sol, que el sol es quien la gobierna. Esa vida
es de la que nosotros somos accionistas, pero no dueños de ella. Es decir, si hay una empresa grande que existe, es la de la vida. Pero de esa vida nosotros solamente somos accionistas, no dueños de ella. Precisamente por eso es que la vida no termina cuando yo muero. En mi organismo cesaron las funciones orgánicas y yo paso a otro estado hasta que tenga un cuerpo físico nuevamente. Porque la vida solamente puede ejercer, progresar y avanzar mientras esté en la materia. Cuando no esté en la materia no puede hacer nada de aquello. Y esa es una conversación que vamos a tener pendiente. La vida realmente comienza cuando se juntó el esperma y el óvulo, cuando se dio la singamia entre cada uno de los cromosomas y ellos decidieron hacer un varoncito o una hembrita. Probablemente ese sea un proceso que continúa ligando algo que pasó con algo que viene, que es lo que más nos interesa, porque si la vida tiene continuidad, cuando sale energía para convertirse nuevamente en materia, yo debo entender eso, comprender eso. O cuando es materia y cesa la materia, cesan los órganos y después se convierte en energía. Ese jueguito de la vida, ¿qué es eso? Ella, porque es autónoma, es que tiene la respuesta. Y yo necesito tener una respuesta, no cuando me muera, porque si yo voy a averiguar qué es lo que va a pasar con la vida cuando yo me muera, ¿y si no vuelvo a nacer? ¿Y si yo me quedé allá? Porque muchos dicen, no, que la única vida que existe es esta que tenemos ahora, y cuando yo me morí ya se acabó todo. Qué pobre el concepto que tenemos en la vida. Si nosotros mismos nos estamos dando cuenta que nos miramos hacia adentro y no nos entendemos, no nos comprendemos, porque no tenemos una respuesta clave para todo aquello, pero sí tenemos una respuesta de ese sentido que debe tener la vida, que nadie lo encuentra aquí tan fácilmente. Muchos buscan el sentido de la vida en el dinero, en los bienes materiales, en una casa, un carro, un edificio, todo. Y cuando usted tiene todo aquello, como que el vacío continúa, como que hay algo más que hay que llenarlo, que hay que satisfacerlo. Y usted, entre más vacío espiritualmente está, más se aferra a la materia. Y ese es el problema. Es una desgracia. La ambición es una desgracia, porque entre usted más tiene, más quiere, y más quiere, y más quiere, hasta que uno se estrella contra la realidad. Mientras que aquel que espiritualmente existe, tiene una existencia espiritual, llena la parte material, porque el espíritu es quien gobierna la materia. Si espiritualmente yo quedo satisfecho, materialmente eso viene por añadidura. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que miren que la vida, entenderla y comprenderla no es tan simple, no es tan sencillo. Es decir, ¿qué es la vida? Y decir, bueno, la vida es la resistencia momentánea que Dios hace en la materia, claro, pero ¿qué es mi vida? Es más que todo aquello. Es verdad que Dios está dentro de mí y está comandándolo todo. Mi corazón no hace nada si Él no se lo ordena. Mi cerebro, mi mente, mis órganos no hacen nada si Él no lo ordena. Claro está. Pero, ¿cuál es la capacidad que yo tengo para pedirle a ese que sí gobierna mi vida? Para yo aproximarme a Él, lo primero que tengo que tener es humildad. Reconocer mi condición de limitado. Dios es infinito, pero yo soy finito. Dios es el universo, yo soy la particularidad, es decir, lo pequeñito de lo pequeño. Y si yo me doy cuenta que entre Él y yo, la única diferencia que hay, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre Dios y su creación? Entre Dios y su criatura. Entre el ser humano y Dios, el conocimiento. Óigame esto. La única diferencia que hay entre Dios y nosotros, la distancia que media entre nosotros, se llama conocimiento. Ese conocimiento es el que me da la sabiduría. Y la sabiduría es la luz. La luz es la que me permite ver cuando yo estoy en la realidad o no.
Si yo no tengo un conocimiento cabal, fundamental sobre mí, pues yo no tengo por qué preguntarme qué es la vida, porque no la voy a entender ni la voy a comprender. Porque la explicación de qué es lo que es la vida está en mí, no fuera de mí. Es decir, si yo busco una respuesta sobre la vida que esté fuera de mi organismo, estaré perdido todo el tiempo, porque el mundo es infinito. Mas yo soy finito, y en mí yo puedo comprender todo lo que ocurre en el mundo, porque todo lo que pasa conmigo, todo lo que pasa con mis genes, todo lo que pasa con mis cromosomas, qué es lo que pasa con mi célula, con el núcleo, con todo lo que soy, está dentro de mí, y es dentro de mí que comprender eso para yo entender después cómo está afuera. Esa es una de las interrogantes que tengo que cerrar, porque la ley de Dios es la razón de la razón epistemológica, es decir, la razón que pregunta y respuesta. Es alto, es chiquito, es frío, es caliente, eso no es suficiente, porque eso es mecánico. Es decir, el conocimiento construido en las aulas, el conocimiento construido en base a un método científico, es un conocimiento epistemológico, un conocimiento que es ensayo-error, que yo comprendí por lo que estoy viendo y más o menos eso me permite captarlo. Más, si no aparece la intuición, ese conocimiento queda a media. Fíjense que todos los grandes descubrimientos, todos los científicos, han encontrado una respuesta cuando se retiran y reflexionan. Y si no, pregúnteselo a Albert Einstein, aquel de la teoría de la relatividad, aquel que habla del espacio-tiempo, que es una misma cosa. Y cuando él justamente le dice a la humanidad, miren, lo que estamos viendo no es la realidad en sí misma, porque esta realidad que estamos captando con nuestros sentidos es una copia de la realidad real. Me explico. ¿Qué es lo que le decía Platón a Aristóteles? Su alumno más aventajado. El alumno más aventajado que tuvo Platón fue justamente Aristóteles. Pero Aristóteles repetía en su liceo, es decir, la escuela de Platón se llamó la academia, pero la escuela de Aristóteles se llamó el liceo. En el liceo la tesis que él planteaba es que todo lo que yo comprendo y capto, todo lo que hay en mi mente, todo lo que yo guardo en mi memoria, entró por los sentidos. Es decir, que la realidad esta que yo puedo tocar y palpar. Y por eso que se dice que el padre de la ciencia, el experimentalista, fue Aristóteles, y es verdad. Mas Platón todo el tiempo tenía una tesis opuesta. La tesis de la academia, ¿cuál era? Que el mundo son las ideas. Las ideas, las que usted no puede tocar, las que usted no puede manejar, por lo menos, tienden a ser autónomas en tanto y cuanto me asaltan y yo trato de ver cómo elaboro el concepto en base a ella. Platón decía, el mundo real es el mundo de las causas, el mundo de las ideas. Más Aristóteles decía, no, el mundo real es este en el que yo vivo, este que yo puedo tocar. Entonces, esa fue la gran diferencia que hubo entre el maestro y su alumno, entre su alumno y el maestro. Más Aristóteles fue tan decente, tan inteligente, que nunca jamás cuestionó a su maestro. Él decía, pero sus discípulos, los discípulos de Aristóteles y los de Platón, siempre hubo esa discusión de cuál de los dos tiene la razón. Si el mundo en que vivimos es el mundo real, o si el mundo real es el mundo de los pensamientos o el mundo de las ideas. Esa pregunta, ese cuestionamiento siempre lo hubo. Mas Aristóteles siempre se refugiaba y decía, no, es que yo soy amigo de mi maestro, pero más amigo de la verdad. Y la verdad es lo que yo puedo demostrar. Lo que yo no puedo demostrar no existe. La vida nadie la puede demostrar. La vida nadie la puede demostrar, porque ella se demuestra a sí misma, porque ella es Dios en sí misma. Es decir, la grandeza de Platón es decirle, mire esa mesa en la que tú te estás sentando a comer. Esa mesa existe, ¿por qué? Porque vino del mundo de la mente del carpintero que la construyó. Es decir, antes que existiera esa mente, antes que existiera esa mesa, existió en la mente.
Y en la mente de ese carpintero que la construyó existen miles de modelos de mesa más perfectos, más hermosos, más grandes, más impresionantes que esa que tú tienes, porque el mundo real es el mundo de la mente. Más decía, no, la mesa real, esta que yo puedo tocar, esta que yo sé que tiene tal color, que es grande, que es alta, que yo la puedo, es fría, es caliente. Eso es lo que decía Aristóteles. Es decir, los dos discutían una misma cosa, solamente que uno decía, esto que está aquí es producto de, y el otro no lo aceptaba, decía, no, lo otro será producto de esto, no de aquello. Ven qué cosa más hermosa es la ciencia. La ciencia es maravillosa, porque todo el tiempo te ayuda a reflexionar y a buscar respuesta y a no conformarte con nada. La ciencia es razón de método. La ciencia es un camino que nunca termina, y a la ciencia tampoco le importa terminar el camino, porque el día que yo le encuentre una respuesta a todo, ahí mismito llegué. Así, aquel que no sabe para dónde va, ya llegó. Si yo ando en alta mar y se me acabó el combustible y el barco no tiene combustible, me quedé en alta mar, ese es mi destino, hasta ahí llegué. Y eso es lo que pasa con los aspectos de la ciencia que creen que la epistemología es suficiente. Hace falta la gnoseología, aquel conocimiento que está más allá de lo que me dan los sentidos. Y eso es justamente lo que han hecho los grandes descubrimientos. Todos han salido de un ejemplo que ya existe en la naturaleza. Nadie hubiera podido construir un barco si no ve un cisne nadando. Nadie pudo construir un avión si no había visto una ave volando. Nadie pudo construir un carro si no vio un caballo corriendo. Es decir, en la naturaleza están todos los modelos. Todo cuanto existe, es más, todo lo que yo me lo imagino porque existe. Si no existiera, no pudiera imaginármelo. Me explico. La vida no es un pensamiento. La vida no es un sentimiento, es algo más. La vida es aquello, esa fuerza que me hace hacer conciencia de que soy una realidad, que existe en este mundo. La vida es aquello que me permite entender que yo soy particularidad, pero que puedo aspirar a la totalidad, porque yo formo parte de ella. Nosotros somos derivados de Dios. Dios es la única realidad que existe, la única verdad que existe, y yo soy su heredero más real, más cierto, porque si yo voy a buscar a Dios, tengo que entenderlo y comprenderlo entre mí mismo primero, para poderlo entender en la naturaleza. En la naturaleza yo veo las características de Él, la hermosura, la belleza, una puesta de sol, cuántas cosas tan hermosas. Pero todo aquello es simplemente la explicación de que la obra de Dios es perfecta. La belleza en sí mismo, lo único que habla es de la perfección de Dios. Pero Dios es más que eso. Entonces, todo lo que yo veo con mi sentido es limitado. Todo lo que yo veo con estos ojos, yo tengo que tocarlo para saber si es grande, si es duro, si es blandito, si está frío, si está caliente. Es decir, los sentidos por sí mismos, por sí solo, ninguno nos dice todo lo que somos. Necesitamos algo más. ¿Han visto que la vida requiere respuesta? Que aún la que yo le estoy dando a ustedes, en tanto y cuanto me han entendido un poquito, creen que la vida es eso. Pero todavía falta comprenderle a mí mismo. Es que toda la respuesta está dentro de mí. Sócrates, el gran maestro de la mayéutica, decía que toda verdad es uno mismo. Que todo el conocimiento está dentro de sí mismo, que no hay ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro verdades, solamente hay una sola verdad, y esa verdad es Dios, es la luz, y la luz es la suma de conocimiento. Cada conocimiento es un rayo que penetra en nuestro interior y nos alumbra nuestras tinieblas internas. Por eso es que la reflexión es yo invertir la luz que va hacia afuera para mirar hacia adentro, y todos miramos hacia afuera. Precisamente por eso nos equivocamos.
porque creemos que la verdad es lo que yo estoy viendo. No, la verdad es lo que yo no veo, de instante en instante. Y eso que yo no veo es Dios. El día que vamos a Dios lo sentamos en una silla y le preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿quién soy yo? Que soy apenas un átomo de Él, que soy apenas una idea de Él, que soy un pensamiento de Él, para yo cuestionarle a Él. El dedito meñique que yo tengo en mi mano izquierda nunca va a entender lo que es mi mano izquierda, porque ella es la madre de Él. Nosotros no entendemos ni vemos a Dios porque estamos en su interior. Es decir, nosotros estamos en el vientre, en el gran vientre de mamá naturaleza, de Dios naturaleza. Precisamente por eso no tenemos tanta respuesta de ella. Mas ella, la madre, Dios madre, ¿o es que Dios tiene sexo? Yo quisiera saber si es femenino o masculino. Dios es Dios. Y es la totalidad, es la talidad. La talidad es más que toda la totalidad juntas. Todas las partes juntas no son suficientes para hacer el todo. Y yo formo parte de esas partes quizá semiautónoma, porque yo soy semiautónomo en el sentido en que me muevo, busco, voy, veo, gobierno mi sentido hasta cierto punto. Lo gobierno hasta cierto punto, como le he explicado, y por lo menos lo pongo a mi servicio. Porque con mis ojos yo puedo ver lo que yo quiero ver. Con el verbo, con la boca, yo hablo lo que a mí me da la gana. Y no siempre. Porque a veces los demás me obligan a que yo saque palabras que no quiero decir. Y cuando aquel deja escapar una palabra que no quería decir, ya no gobierna a sí mismo. Bueno, los grandes maestros, Platón por ejemplo, decía el hombre... El gran hombre, el superhombre, es aquel que se gobierna a sí mismo. Nosotros no nos gobernamos porque no gobernamos la lengua. La lengua es un instrumento tan poderoso, que es capaz de transformar la realidad. Si ustedes me dejan hablar a mí, yo lo convenzo de que llueve de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es decir, con el verbo nosotros hacemos de todo. Y ese verbo que nosotros manejamos, manipulamos, mal utilizamos para hacer ver las cosas como no son. Eso es el primer pecado que cometemos contra la vida, porque la vida hay que mostrarla tal cual es, vivirla, sobre todo vivirla, que es lo más importante. Mis amigos, quería conversar, o por lo menos reflexionar un poquito con todos ustedes. Estas reflexiones que las vamos a hacer una y otra vez, pero esta vez quisimos concentrarnos un poquito en eso que es la vida. Luego nos vamos a reflexionar un poquito sobre lo que es la libertad, lo que es la autorrealización, lograr la autorrealización, lograr aquello que es la felicidad, ser ético. ¿Qué es la ética? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo debo ser? ¿Los demás pueden ser modelo para mí? Yo debo comportarme como una persona educada, ponerme una camisa de fuerza para ser... ¿Cómo debemos ser? Todo aquello debemos reflexionarlo en determinados momentos. Si yo nazco y no vuelvo a nacer, y si nazco, ¿dónde estaba antes de? Antes de, ¿dónde estaba? ¿Dónde estuve? Es decir, todo aquello necesita una respuesta. La vida, esa luz que viene del sol, esa luz que viene del sol se transforma en un mango, y ese mango que yo me como es energía solar, y la gente no lo entiende, que yo lo que estoy comiendo todos los días es energía solar. La gente no comprende ni entiende. La noche, cuando llega la noche, ¿cuál es la función? ¿Por qué yo tengo que dormir en la noche? Aunque yo no quiera dormir, tengo que dormirme. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas tienen que ocurrir? ¿Por qué en el día, aunque yo quiera estar todo el tiempo durmiendo, tengo que despertar? ¿Por qué? Es decir, las hormonas, esas hormonas que son las que gobiernan nuestro comportamiento. Todo lo que yo hago, hasta pestañear, nada, una palabra no la puedo pronunciar. Yo no puedo mover un dedo si no hay una hormona que lo ordene. ¿De dónde viene todo aquello? Las enzimas, esos procesos metabólicos maravillosos que hacen que yo me renove de instante en instante, que tenga célula nueva, que sea capaz de crear con el mismo físico, con el mismo cuerpo, con la misma inteligencia. Y hasta el corazón, hasta la célula del corazón, yo la voy cambiando permanentemente. Miren qué cosa más hermosa. Hoy quisimos hablar de esos aspectos generales de lo que es la vida, pero las interrogantes que tenemos atrás son muchas.
y tenemos que seguir escudriñándola. Nunca podemos estar tranquilos mientras yo no tenga una respuesta completa sobre lo que es mi vida. El primero que tiene que llegar a mi vida y conducirla tengo que ser yo. No puedo dejar que sean los demás. No son mis amigos, no son mis padres, nadie puede dirigir mi vida, porque yo soy el dueño de ella y nadie puede tener poder sobre ella que no sea yo. Entonces, cuando estemos conformes sobre lo que es la vida, es cuando me satisfaga a mí mismo, cuando yo comience a vivirla, a experimentarla, porque el mejor instrumento, el mejor laboratorio, el mejor taller para yo trabajar es mi propio cuerpo, mi inteligencia, mi corazón, mi cerebro, mi mente, mi conciencia. La conciencia, eso que se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? La psiquis. ¿Qué es la psiquis? Tanto que hablamos en la psicología y que la psiquis, esto, aquello, lo otro. ¿Qué es la psiquis? ¿Hemos entendido alguna vez lo que es la psiquis? No lo sabemos tampoco. Entonces vamos a reflexionar, vamos a preguntarnos todo aquello en los próximos encuentros, en los próximos diálogos que tengamos entre ustedes y nosotros. Llegará el momento en que entre todos vamos a conseguir la luz. La luz no lo tiene una sola persona, pero una y otra y otra. Mi poquito de luz que yo tengo junto con la tuya, con la tuya y con la tuya, si la juntamos, hacemos una gran hoguera, una gran llama y por lo menos nos alumbramos entre todos. La verdad tenemos que construirla entre todos, porque la verdad la tenemos todos. Muchas gracias. Instruimos a los seres humanos para ser dueños de sus vidas.